Libro del profeta Ezequiel, capítulo 36, versículo 16 al 38. Y lo primero que debemos entender es que esta historia que vamos a leer es contada desde el punto de vista de Dios. Dios nos va a contar la historia de Israel como Él la vio, como Él la ve. No es desde el punto de vista ni del cristianismo ni del judaísmo. Es Dios contando la historia de Israel como Él la ve. Y eso es lo que debemos entender. Es la palabra de Dios acerca de Israel. No es el relato de ninguna denominación o religión. Es la palabra de Dios. Libro del profeta Ezequiel, capítulo 36, versículo 16. Vino a mí palabra de Dios diciendo: Hijo de hombre, mientras la casa de Israel moraba en su tierra, la contaminó con sus caminos y con sus obras. Como inmundicia de menstruosa fue su camino delante de mí. Punto número 1. La apostasía de Israel. Versículos 16 y 17 hablan de la apostasía de la casa de Israel, no de Judá. Le recuerdo que para que usted pueda entender estos pasajes, debe de tener bien conocido la diferencia entre el reino del norte y el reino del sur. La diferencia entre israelitas y judíos. Son enseñanzas básicas de escuela dominical. ¿Quiénes formaban la casa de Israel? La tribu de Efraín, la tribu de Manasés, la tribu de Rubén, la tribu de Simeón, la tribu de Gad, la tribu de Isaacar, la tribu de Zabulón, la tribu de Neftalí, la tribu de Aser y la tribu de Dan. Esta es la casa de Israel. Estos son los israelitas. No son judíos, porque no son hijos de Judá, son hijos de Israel, y además porque no formaban parte del reino de Judá, sino del reino de Israel. Es la nación original. Los judíos es la nación nueva, y los 19 reyes de Israel ya no pertenecían a la dinastía de David. Los israelitas en aquel tiempo se separaron de la casa de David. Y usted ya puede consultar los videos que ya he realizado con las enseñanzas de la división de Israel y los reyes de Israel y las causas de la separación del reino de Israel de la casa de David. Esos 3 videos ya están en las listas de reproducción de este canal. Usted ya puede consultar esos videos para ampliar más esa información. Otra de las características de la casa de Israel es que ya no contaba con sacerdotes levitas. El primer rey Jeroboam inició con la apostasía de Israel y esto provocó que los levitas, los que eran portadores de la palabra de Dios, se separaran de la casa de Israel, devolviéndose a la casa de Judá, donde estaba la familia de David. Israel ya no tenía conocimiento de la palabra de Dios. Por eso dice en el versículo 17, Hijo de hombre, mientras la casa de Israel moraba en su tierra, la contaminó con sus caminos y con sus obras. Segundo libro de los Reyes, capítulo 17, versículo 6 al 23. En el año 9 de Oseas el rey de Israel, el último rey de Israel, en el año 9 de Oseas, el rey de Asiria tomó a Samaria, capital de Israel, y llevó a Israel cautivo a Asiria, y los puso en Alá, en Abor, junto al río Gozán y en las ciudades de los Medos, porque los hijos de Israel pecaron contra Jehová su Dios, que los sacó de tierra de Egipto, de debajo de Faraón, rey de Egipto, y temieron a dioses ajenos. Y anduvieron en los estatutos de las naciones que Jehová había lanzado de delante de los hijos de Israel, y en los estatutos que hicieron los reyes de Israel. Y los hijos de Israel hicieron secretamente cosas no rectas contra Jehová su Dios, edificándose lugares altos en todas sus ciudades, desde las torres de los atalayas hasta las ciudades fortificadas. Y levantaron estatuas e imágenes de acera en todo collado alto y debajo de todo árbol frondoso, y quemaron allí incienso en todos los lugares altos, a la manera de las naciones
que Jehová había traspuesto de delante de ellos e hicieron cosas muy malas para provocar la ira de Jehová. Y servían a sus ídolos, de los cuales Jehová les había dicho, vosotros no habéis de hacer esto. Jehová amonestó entonces a Israel y a Judá por medio de todos los profetas y de todos los videntes, diciendo, volveos de vuestros malos caminos, y guardad mis mandamientos y mis ordenanzas, conforme a todas las leyes que yo prescribí a vuestros padres, y que os he enviado por medio de mis siervos los profetas. Mas ellos no obedecieron, antes endurecieron su cerviz, como la cerviz de sus padres, los cuales no creyeron en Jehová su Dios, y desecharon sus estatutos y el pacto que él había hecho con sus padres, en los testimonios que él había prescrito a ellos, y siguieron la vanidad y se hicieron vanos, y fueron en pos de naciones que estaban alrededor de ellos, de los cuales Jehová les había mandado que no hiciesen a la manera de ellas. Dejaron todos los mandamientos de Jehová su Dios y se hicieron imágenes fundidas de 2 becerros, y también imágenes de acera, y adoraron a todo el ejército de los cielos, y sirvieron a Baal, e hicieron pasar a sus hijos y a sus hijas por fuego, y se dieron a adivinaciones y agüeros, y se entregaron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová, provocándole a ira. Jehová, por tanto, se iró en gran manera contra Israel y los quitó de delante de su rostro, y no quedó sino solo la tribu de Judá. Y aquí está mencionada la deportación a Siria, que fue únicamente para los israelitas, dejando a los judíos en Jerusalén. Pero en el versículo 19 dice, mas ni aun Judá guardó los mandamientos de Jehová su Dios, sino que anduvieron en los estatutos de Israel, los cuales habían ellos hecho, y por eso los judíos fueron cautivos de Babilonia. Esta es la segunda cautividad, que es la babilónica, y fue para los judíos, no para los israelitas. Y desechó Jehová a toda la descendencia de Israel, y los afligió, y los entregó en manos de saqueadores, hasta echarlos de su presencia, es decir, en manos de los asirios, porque separó a Israel de la casa de David, y ellos hicieron rey a Jeroboam, hijo de Nabat, y Jeroboam apartó a Israel de en pos de Jehová, y les hizo cometer gran pecado. Si la palabra piedad significa ir en pos de Dios, la apostasía quiere decir abandonar el camino de Dios, apostatar de la fe. Y los hijos de Israel anduvieron en todos los pecados de Jeroboam que él hizo sin apartarse de ellos, hasta que Jehová quitó a Israel de delante de su rostro, como él lo había dicho por medio de todos sus profetas, sus siervos. E Israel fue llevado cautivo de su tierra a Asiria hasta hoy. Y bueno, hasta este 2022, Israel ciertamente ya no está en Asiria, pero está en el exilio, está en la dispersión y está en la cautividad de Jacob. ¿Cuándo va a regresar Israel nuevamente a su tierra? Para eso es el propósito del milenio, regresar a Israel a su tierra y con su rey, Jesús, el Rey, el Señor de señores. O sea, hermanos, no es un privilegio el que Israel esté fuera de la tierra de Canaán, es una vergüenza. Muchos cristianos creen que son de una tribu de Israel. Si así fuera, es motivo de vergüenza, porque por la apostasía de sus padres, Dios los corrió de la tierra de Canaán. No es un privilegio, es una vergüenza. Muchas personas que creen que México es una tribu de Israel como si eso fuera algo grande, algo maravilloso, y les debería de dar vergüenza, aunque no es verdad que México sea una tribu de Israel. El hecho que estén fuera de la tierra de Canaán significa que Dios los aborrece y no los soporta delante de su presencia. Hermanos, no es un privilegio ser de las tribus de Israel. Hay mayor bendición ser de la iglesia del cuerpo de Cristo. Y por eso Jesús, el Mesías, vino a salvarnos, pero no por pertenecer a Israel. No tienes que tener una identidad con Efraín. Tu identidad debe de ser con Dios, con Cristo.
Ni siquiera tienes que hablar hebreo, ni siquiera tienes que volver a las raíces hebreas, tienes que volver a Dios. Eso es lo más importante. A los anglosajones les digo, son Israel, son la casa de Israel, pero es una vergüenza, porque están fuera de la tierra de Canaán, porque Dios los corrió por malos, y a su debido tiempo Dios los va a regresar a su tierra. Por este motivo, el Señor dice en Ezequiel 36, versículo 32, no lo hago por vosotros, dice Jehová el Señor, sépanlo bien, avergüéncense, y cubríos de confusión por vuestras iniquidades, casa de Israel. Libro del profeta Oseas, capítulo 1. Palabra de Jehová que vino a Oseas, hijo de Beeri, en días de Usías, Jotam, Acaz y Ezequías, reyes de Judá, y en días de Jeroboam, hijo de Joás, rey de Israel. El principio de la palabra de Jehová por medio de Oseas, dijo Jehová a Oseas, ve, tómate una mujer fornicaria e hijos de fornicación, porque la tierra, es decir, Israel, fornica apartándose de Jehová. Apostasía. Fue pues y tomó a Gomer, hija de Diblaim, la cual concibió y le dio a luz un hijo. Y le dijo Jehová, ponle por nombre Jezreel, porque de aquí a poco yo castigaré a la casa de Jehú por causa de la sangre de Jezreel, y haré cesar el reino de la casa de Israel. Jezreel significa dispersión, diáspora. Es decir, los israelitas iban a ser expulsados de la tierra de Canaán por su maldad, y el reino de la casa de Israel iba a ser suspendido en la tierra de Canaán. Ya no iba a estar más delante de la presencia de Dios, como lo acabamos de leer en el libro de los Reyes. Versículo 5, en aquel día quebraré yo el arco de Israel en el valle de Jezreel. Y concibió ella otra vez y dio a luz una hija, y le dijo Dios, ponle por nombre Loruama, porque no me compadeceré más de la casa de Israel, sino que los quitaré del todo. Loruama significa la no compadecida o no la perdonada. Quiere decir que Dios no estaba dispuesto a tolerarle la apostasía a Israel y no iba a haber sacrificio de animales que impidiera el castigo de Dios. Versículo 7. Pero de la casa de Judá tendré misericordia, y los salvaré por Jehová su Dios, y no los salvaré con arco, ni con espada, ni con batalla, ni con caballos, ni jinetes. Es decir, el imperio asirio invadió Israel, pero no se llevó cautivo a Judá, lo sometió a esclavitud, y tenían que pagar ellos tributo a los asirios, pero los judíos no tuvieron que ser cautivos de los asirios, y Dios preservó en aquel entonces a Judá. Versículo 8. Después de haber destetado a Loruama, concibió y dio a luz un hijo, y dijo Dios, ponle por nombre Loami, porque vosotros no sois mi pueblo, ni yo seré vuestro Dios. Loami significa no son mi pueblo, es decir, Dios ya había dejado esa relación íntima que tenía con el pueblo de Israel, con la casa de Israel, y por eso había decidido desecharlos de la tierra de Canaán, aunque más tarde restablecería esa relación. Pero en el tiempo de la deportación asiria, los israelitas, cuando fueron liberados del imperio asirio, ellos tampoco quisieron regresar a Jerusalén o a Samaria, y decidieron marchar hacia Europa occidental, no hacia América, no al continente americano, sino hacia Europa occidental. Y fue una cantidad enorme de personas, las cuales se trasladaron por tierra a Europa, no viajaron por barco. A Latinoamérica, eso es mentira. O sea, hay más evidencia de una migración de personas que salieron de Mesopotamia hacia Europa occidental, que es lo que se conoce como los pueblos indoeuropeos. Véalo, ahí está en la historia universal. Los celtas, los vikingos, los galos, los escitas, los escandinavos son Israel. Hay más evidencia de una migración por tierra hacia Europa que una migración por mar o por barcos hacia Latinoamérica. Los primeros pobladores de América no son israelitas, son semitas, pero no son pertenecientes a las tribus de Israel. Era una muchedumbre de personas tal como lo dice el versículo 10. Con todo, será el número de los hijos de Israel como la arena del mar.
que no se puede medir ni contar, y en el lugar donde se les fue dicho, vosotros no sois mi pueblo, les será dicho, sois hijos del Dios viviente. Es decir, la casa de Israel principalmente son los anglosajones, los cuales están dispersos entre varias naciones. Son naciones. Y cuando menciono a Efraín, es por la importancia que tiene esta tribu para representar a todas las tribus de Israel. Pero evidentemente son las 10 tribus perdidas de Israel las que van a regresar a la tierra de Canaán. Por eso llegamos al punto número 2, la dispersión de Israel. Ezequiel 36, versículo 18. Y derramé mi ira sobre ellos por la sangre que derramaron sobre la tierra, porque con sus ídolos la contaminaron. Versículo 19. Les esparcí por las naciones, y fueron dispersos por las tierras, conforme a sus caminos y conforme a sus obras. Les juzgué. Versículo 20. Y cuando llegaron a las naciones donde fueron, profanaron mi santo nombre, diciéndose de ellos, estos son pueblo de Jehová, y de la tierra de él han salido. Aquí está descrita la dispersión de Israel, la cual ocurrió en el año 7 a.C. Los israelitas hasta el día de hoy no han regresado a la tierra de Samaria o a la tierra de Canaán. Y para que Gog ataque a Israel, pues tiene que estar Israel en la tierra de Canaán. En el versículo 20, Dios se avergüenza de que Israel haya sido esparcido. Por eso decir, México es una tribu de Israel, o Estados Unidos, o Inglaterra, o Francia, o Dinamarca, por ejemplo, decir que son pueblo de Dios es una vergüenza, porque están fuera de la tierra de Canaán, por malos, por desobedientes, es que están fuera de los caminos de Dios, porque sus acciones son malas, no representan a la gente de Dios, al pueblo de Dios, y por eso Dios se avergüenza de esa condición de ellos. Punto número 3. El principal motivo del por qué tiene que regresar Israel a Jerusalén, a la tierra de Canaán, para que el reino de Israel se restaure, para que exista el milenio. Ezequiel capítulo 36, versículo 21 al 23. Pero he tenido dolor al ver mi santo nombre profanado por la casa de Israel entre las naciones a donde fueron. Versículo 22. Por tanto, di a la casa de Israel, así ha dicho Jehová el Señor, no lo hago por vosotros, oh casa de Israel, sino por causa de mi santo nombre, el cual profanasteis vosotros entre las naciones a donde habéis llegado, y santificaré mi grande nombre profanado entre las naciones, el cual profanasteis vosotros en medio de ellas, y sabrán las naciones que yo soy, dice Jehová el Señor, cuando sea santificado en vosotros delante de sus ojos. Versículo 24. Y os tomaré de las naciones, y os recogeré de todas las tierras, y os traeré a vuestro país. ¿Se fija? Es por el nombre de Dios que tiene que restaurarse esa nación. No es la iglesia, no son los gentiles que se unieron a Israel por medio de Cristo. Es la nación sola de Israel. Ni siquiera son los judíos. Son las 10 tribus perdidas de Israel las que tienen que regresar a la tierra de Canaán por el nombre de Dios, porque su nombre ha sido ofendido por ellos. Esta es la principal causa de que tiene que existir el milenio. Para todos los teólogos y eruditos inteligentes, esta es la palabra de Dios. No todo tiene que ver con la iglesia. Este es un trato personal de Dios para con Israel. La iglesia no puede intervenir en este asunto. Es Dios para con Israel. La iglesia no puede decir, yo no creo en la restauración de Israel. Yo no creo que Dios vaya a regresar a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Eso no le corresponde a la iglesia. Ni tampoco la iglesia cristiana puede medir en términos de su gracia el trato de Dios para con Israel. Esa es la importancia de conocer la soberanía de Dios. Por lo cual el apóstol Pablo dice, no te jactes
No seamos orgullosos como cristianos contra Israel, porque Dios tiene el poder para restaurar a Israel nuevamente como la nación del antiguo pacto, como la nación escogida por Dios. Y la Iglesia no tiene el derecho de reclamar ni de exigir absolutamente nada. Todo es por gracia, todo es por el nombre de Dios, que no se nos olvide. La Iglesia cristiana ama, adora, venera, se postra ante los judíos, idolatra a los judíos, pero menosprecia a Israel porque está disperso como una nación pagana, porque no se parecen en nada a los judíos. Esa no es la enseñanza de Cristo. Esas no son las doctrinas fundamentales de la fe cristiana. La mucha teología cristiana, el puro conocimiento humano, ha hecho insensible a la iglesia del cuerpo de Cristo. Por eso es que no logra entender esta enseñanza, no logra entender que los anglosajones son la casa de Israel y que tienen que regresar a la tierra de Canaán. Por eso les cuesta trabajo entender la historia del hijo pródigo, la historia de las ovejas perdidas de la casa de Israel, y por eso no la incluyen en los temas de teología cristiana.